comenzar la clase, pues la materia ya, supongo que ya están informados, es eclesiología. En un momento más voy a explicar de qué se trata esto. Obviamente, bueno, de entrada nada más para lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a hacer un ejercicio de introducción. Pues la eclesiología tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es el estudio de la iglesia. Pero yo quiero introducir este estudio por medio de un ejercicio. Vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio, ¿no? No es ejercicio físico, así es que no se preocupen, ¿no? Déjenme entonces les comparto aquí en pantalla. A mí me gusta mucho esto de las imágenes visuales porque a veces dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, entonces vamos a empezar viendo una serie de imágenes y yo les voy a pedir, miren, como dijimos que el tema que vamos a estudiar es la iglesia, cada que pase yo una imagen, yo voy a pedir por favor que si alguien de ustedes quiere participar, active su micrófono y lo haga y participe. Entonces, les voy a presentar cada una de estas imágenes y me voy a ir deteniendo porque yo quiero que me digan al verla si esa imagen la identifican con la iglesia, si para ustedes esa imagen que van a ver representa a la iglesia. A ver, entonces vamos a empezar con la primera. A ver, si alguien quiere participar, active el micrófono y nos dice si representa por Maestro. qué o no representa por qué. Marlene, bueno, para mí no representa la iglesia. Lo vemos y es una estructura, hoy hoy más porque las iglesias ya no tienen esa estructura. Entonces creo que la iglesia, para mí en lo personal, va más allá de que un edificio. Representa, solamente es un edificio más que pudiera estar ahí, pero no como iglesia. Ok, gracias, Marlene. ¿Alguien tiene otra opinión? Digamos, a ver, hermana Graciela. Eh, ante la sociedad, esta es la representación simbólica de la iglesia. Es la manera en cómo nos perciben. La iglesia sabemos que somos la congregación, formamos la iglesia, pero el templo ante los ojos de los demás es la iglesia en el mundo. Ok, Para muy mí bien, muy sí es la interesante. representación de la iglesia. Dos opiniones, como escucharon, contrastadas. Sí, por un lado, quien dice, pues no, es un edificio, pero por otro, es cierto, la gente normalmente asocia esto, tú ves esto y ¿qué dices? ¿Qué es esto? Hasta un niño, ¿no? Te va a decir, ah, pues es una iglesia, ¿no? Ya después vamos a hablar acerca de esos conceptos, ¿no? Qué tan exactos o incorrectos son. Pero de entrada sí, o sea, no podemos negar que cualquier persona, si ve esto y le preguntas qué es, te va a decir, pues es una iglesia, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Entonces, si alguien aquí quiere opinar, si es una iglesia, ¿por qué sí? Si no es una iglesia, ¿por qué no? Muy bien. Adelante, Roberto. Regresamos al mismo tema. Esto no representa la iglesia. Esto es un grupo de congregantes de determinado templo, de determinada denominación. Pero esto no significa que sea la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús en su conjunto. Y aparte, nos congregamos para alabar, para bendecir, para pedir, etcétera, todo a nuestro Señor Dios. Gracias. Ok, hermano Roberto, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, Una vez más, hermano, yo veo que esto es una manifestación de la iglesia en un lugar abierto. Y bueno, mi percepción es así como la iglesia debe de siempre manifestarse, ¿verdad? Hacia afuera, también hacia adentro, pero también hacia afuera. Esta es una representación de la iglesia manifestándose hacia afuera del templo. ok. Bueno, gracias, hermana Graciela, por su participación. Vamos a ver la siguiente.
Yo aquí veo, pastor, buenos días, que sí es una iglesia, ¿Por qué? porque están personas en un edificio, están personas con sus manos levantadas, otras personas postradas y otras personas hincadas también con sus manos hacia arriba. Ok, bueno, gracias. Muy bien, bueno, ya escuchamos aquí una opinión. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta imagen? Yo también creo que es una iglesia porque están, como decía mi hermana, están adentro de un edificio, están adorando, están manifestando el amor hacia nuestro Dios. Eso es lo que nosotros como iglesia, ¿verdad? Eh, manifestamos a Dios. Ok, gracias, hermana Rita. Vamos a la siguiente. ¿Algún comentario? Efraín, bueno, sí, es una iglesia, aparentemente haciendo un estudio bíblico, ¿verdad? Se ve un grupo de personas leyendo la palabra. Bueno, muy bien. Y vamos a pasar a otra. Bueno, sí, desde mi punto de vista, sí representa la iglesia, porque, bueno, dentro de lo que es los mandatos de nuestro Señor, uno de ellos es que nos bauticemos. Entonces aquí estamos cumpliendo con ese mandato, o al menos la imagen es lo que nos proyecta, ¿sí? La obediencia a nuestros en el bautismo. Bueno, ok, gracias. Ahora sobre esta, ¿alguien que quiera opinar? Marlene, Adelante. bueno, el concepto de iglesia se supone que, o bueno, tengo el concepto de que es un grupo de personas que manifiestan su fe o que comparten la fe. Y aquí solo vemos una persona, es una persona que manifiesta la fe en Jesús. Sí, yo sé que es parte de una iglesia, en el concepto de fe que tengo, yo sé que es parte de una iglesia, pero si yo veo la imagen como tal solamente, es una persona compartiendo su fe, pero no una iglesia, porque la iglesia es un conjunto de personas que tienen un mismo fin. Ok, bueno, o sea, la pregunta o la cuestión no es solamente si lo que vemos es una iglesia, sino si está relacionado o identifican que esto tenga que ver con la iglesia. Ok, entonces sí, pastor, sí, si está relacionado con la iglesia, entonces sí, es una persona que está relacionada con la iglesia y que manifiesta su fe. Ok. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta foto? Yo, Pastor Ricardo, Adelante. no podemos hablar de iglesia sin hablar de simbolismos. Esta es una foto llena de simbolismos y no es posible dividir o romper un concepto llamado iglesia de simbolismos. Entonces, está lleno de símbolos cristianos, de pasajes, de ideas cristianas. Entonces, ella es la forma de esa iglesia o de esa persona o de esa congregación hacer que las personas se arrepientan, y ese es uno, precisamente lo veíamos en pensamiento cristiano, una de las funciones de la iglesia es precisamente alertar, concientizar, anunciar el reino que es Jesucristo, el reino de Dios que ha venido a la tierra. Gracias. Ok, hermano Ricardo, gracias. Y bueno, ahora sí, una última imagen o escena y ahí comentan. ¿Alguien quiere opinar sobre Roberto, esta imagen? Adelante. definitivamente, como decía el hermano Ricardo, son una serie de simbolismos, son una serie de manifestaciones, todas las imágenes son una serie de representaciones que de alguna manera constituyen lo que es
nuestra iglesia, nuestra presencia ante Dios desde diferentes ángulos, desde diferentes formas de ver nuestro propósito final, nuestro propósito y nuestro destino que nos va a llevar ante la presencia de Dios. Ok, ¿y qué opinas de esta imagen, Roberto? En particular, sí es parte. No representa a la iglesia en su totalidad, pero es parte de de lo que es nuestra iglesia. Ok, ¿alguien más? Independientemente de la denominación. Yo, pastor, Adelante, Gloria. soy Gloria Medina. A simple vista, sin profundizar en la imagen ni pensar en conceptos, sí representa a la iglesia, sí pienso que es la iglesia, porque yo veo a Jesús enseñando a otras personas. Y eso es la base. Ok, bien. Bueno, pues, ¿qué les parece entonces este ejercicio que acabamos de hacer? Diferentes imágenes que pues están de una o de otra manera relacionadas con la iglesia, unas más, otras menos, según las opiniones que escuchamos. Para algunos nos dijeron sí representa, otros de plano nos dijeron pues, para mí eso no representa, otros dijeron es una manifestación, es una parte de... dieron sus razones, se mencionaron aquí símbolos, ritos, la enseñanza, la presencia de Jesús, pasajes bíblicos, en fin, hemos escuchado una serie de elementos que sin duda todos de una o de otra manera están relacionados con la iglesia, ¿ok? Pero esto habla también mucho de los conceptos que normalmente las personas en general y los cristianos en particular tenemos acerca del tema de la iglesia. Y como ven, hay muchas opiniones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eclesiología y que queremos estudiar la iglesia, vamos a precisar algunos términos, algunos conceptos. Entonces, les voy a continuación a presentar pues también algunas ideas que es importante que nosotros vayamos aclarando ya desde ahora. Ok, entonces vamos a comenzar por aquí, por la palabra eclesiología, que es nuestra materia. Entonces aquí es importante esto, ¿ok? Esta palabra está compuesta por dos raíces griegas, ¿sí? Es una palabra compuesta, eclesiología. Y la primera raíz, aquí la tenemos, es un vocablo griego que es eclesía, que significa iglesia, congregación, asamblea o reunión. ¿Ok? Eso es lo que significa eclesía. Y lo tenemos aquí, que la segunda parte de la palabra que es eclesiología, incluye el vocablo griego logos. Logía viene de logos, que significa estudio o tratado. Entonces, si nos atenemos a la etimología, es decir, a la raíz de esta palabra, eclesiología es el estudio de la iglesia. ¿Ok? Esto es, digamos, una definición así muy simple, muy específica, ateniéndonos a las raíces o la raíz de esta palabra. Pero vamos a ver lo siguiente, que es una definición ya un poco más amplia. Esta la tomé del Diccionario Conciso de Teología de Collins y Farrugia, y nos dice que es la rama de la teología que reflexiona sobre el origen, la naturaleza, las características distintivas y la misión de la iglesia. ¿Ok? Ahora, tenemos que hay otras materias que estudian también la iglesia, pero desde otras perspectivas. Una de estas materias relacionadas, digamos, es historia de la iglesia. ¿Ok? Este es el estudio del desarrollo de la iglesia a través de los siglos. Luego tenemos también acá la misiología, que algunos llaman misionología, pero lo correcto es misiología, que es el estudio de las misiones. ¿Ok? El estudio de las misiones. Y luego tenemos otra materia que es crecimiento. Esta estudia la formación y el desarrollo de nuevas congregaciones. ¿Ok? Entonces, son materias relacionadas,
obviamente no las vamos a estudiar en este curso. Son otras materias diferentes que requerirían cursos distintos. Entonces, solamente las menciono aquí porque de alguna manera están relacionadas, pero no hay que confundirlas con la eclesiología, ¿de acuerdo? Entonces, regreso una vez más a la definición más amplia que vimos de eclesiología. Es la rama de la teología que estudia el origen, naturaleza, características y misión de la iglesia. Ahora, aunque aquí abarca la palabra misión, como estamos viendo en la otra, en esta otra diapositiva, realmente hay una materia que se dedica específicamente a estudiar la misión de la iglesia o las misiones, que es misiología. Aunque digamos que la misiología se encarga más de ver el desarrollo de las misiones en el mundo, cuál es su estado actual, etcétera. Y dentro de la eclesiología, cuando se toca el aspecto de la misión de la iglesia, pues se habla más en sentido teórico, ¿no? Dice la Biblia sobre ir a las naciones, etcétera. Entonces, digamos, por eso yo digo que están a veces relacionadas, a veces se empalman un poquito ahí los temas de estas diferentes materias. De repente en eclesiología también se tocan algunos temas históricos o de las formaciones de iglesia, etcétera. Pero siempre es conveniente mejor estudiar por separado cada uno de estos aspectos, ¿no? Digamos. Entonces, no sé si aquí ha quedado claro o hay alguna duda sobre esto. Está muy claro, pastor. Ok, gracias, hermana. Entonces, nuestro primer tema es este, ¿sí? Jesús fundó una iglesia. Bueno, básicamente son cuatro las posturas que se dan o las respuestas que se dan a esta interrogante. Hay muchas, ¿no? Hay diversas respuestas, pero hay algunas, vamos a ver, son negativas y otras positivas, pero yo las he resumido en estas. Básicamente hay cuatro respuestas que se han dado, ¿no? Una es: Jesús no fundó ninguna iglesia. Ahorita vamos a verlo, vamos a conocer esas opiniones y qué argumentan y todo eso. Otra es: no fundó una iglesia, pero sus discípulos sí formaron una. Esa es otra opinión diferente, ¿no? Que se da. Una tercera es: sí fundó una iglesia y dicen, esta es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y otra que vamos a ver es la que dice, sí fundó una iglesia, pero no la romana. ¿Ok? Entonces, como les digo, pues hay muchas más respuestas que se pueden dar, pero aquí vamos a ver estas cuatro, digamos, cuatro enfoques o puntos de vista que se da sobre esa cuestión. Fíjense, cuando pensamos en cuántas veces usó la palabra iglesia en los evangelios, no son más de 3 veces en los evangelios. Y cuando vemos cuántas veces usó la palabra reino de Dios, o reino de los cielos, o mi reino, o reino del Padre, etcétera, más de 100 veces se usa esa expresión en los evangelios, ¿no? Entonces tengan en mente esto para todo lo que vamos a ir viendo, porque eso ya nos dice mucho de este tema. Ok, entonces tengan en cuenta esto porque es importante y ya lo vamos a retomar, pero ya de entrada nos hace ver, en cuanto a los evangelios, esa desproporción o esa asimetría que hay entre el término iglesia y el término reino de Dios o reino de los cielos. Desde luego ya es otra cosa cuando llegamos a las cartas de Pablo, ¿no? Al resto del Nuevo Testamento, ahí sí se va a usar mucho la palabra iglesia en el mismo libro de los Hechos, etcétera. Pero por de pronto, en los evangelios, vean en el origen o los inicios, digamos, de toda la historia que tiene que ver justamente con la iglesia, con el reino de Dios, con los creyentes. Observen esa, digamos, asimetría, ¿no? Que hay ahí en esos términos. Lo vamos a explicar después. Pero bueno, ahora lo que quiero pasar es a que vamos a ir a esto. Vamos a ver la primera postura que habíamos visto a la pregunta: ¿Jesús fundó una iglesia? Este es el primer tema. Jesús fundó una iglesia. Bueno, ya vimos, se han dado muchas respuestas y aquí vamos a ver 4. La primera, entonces, la que nos dice: Jesús no fundó ninguna iglesia. Voy a leer algunos comentarios de las personas que piensan esto y luego ya ustedes, si quieren, pueden opinar. Esta postura es sostenida principalmente por ateos, agnósticos y teólogos de religiones no cristianas. ¿Ok?
El escritor Pepe Rodríguez escribió lo siguiente, aquí voy a citar sus palabras, dice: puede parecer un absurdo mantener que Jesús no fue cristiano, pero este es uno de los pocos datos que se saben de él con seguridad. Jesús fue un judío como sus discípulos y ni tan siquiera pretendió fundar una secta judía más entre las muchas que ya había en su época. El nazareno se esforzó por mejorar la práctica religiosa del judaísmo entre su pueblo y ante la perspectiva crucial del inminente advenimiento del reino de Dios en la tierra. Jesús no perdió ni un minuto organizando nada, ni secta, ni iglesia, porque tal como expresó con claridad meridiana, estaba convencido de que el mundo, tal como era conocido, iba a llegar a su fin antes de pasar una generación. ¿Ok? Entonces, esta es una primera opinión de un escritor, no es cristiano, pero la cito aquí para que ustedes conozcan cuál es esta postura que dice Jesús no fundó ninguna iglesia. Ahora miren, este autor no está diciendo nada nuevo. Él mismo se basa en lo que otros estudiosos han opinado en el pasado. Por ejemplo, el historiador Etienne Trocmé, quien dijo lo siguiente, y aquí voy a citar: la misión de aglutinador de las gentes, bajo la gracia de Dios que Jesús colocaba en el centro de su actividad, resulta incompatible con la carrera de fundador de una nueva secta que a menudo se le atribuye. Frente a las inevitables deformaciones producidas por el desarrollo de los acontecimientos, hay pues que recordar con toda claridad que Jesús no fundó ninguna iglesia. Lo que hizo fue agrupar a Israel en un nuevo marco, lo que es algo bien distinto. Sus célebres palabras a Pedro, en Mateo 16-18, no querían decir en principio otra cosa, y el equivalente semítico de la palabra eclesía designa en este caso, al igual que en todo el Antiguo Testamento, la asamblea general del pueblo judío ante Dios. Fin de la cita. Entonces, aquí tenemos las opiniones de algunos académicos que dicen Jesús no fundó una iglesia y nos dan sus razones o argumentos para apoyar, digamos, esta postura. Me gustaría escuchar algún comentario, si hay sobre esto primero que estamos viendo. Sí, pastor. Algo que se me viene ahorita a la mente de lo que estábamos ahorita leyendo y escuchando. Entonces Jesús, no sé si puede estar mal o puede estar bien. Entonces Jesús no vino a fundar una iglesia, sino a compartir el reino de Dios. O sea, no vino a especificar, vengo yo a esta tierra para fundar la iglesia católica o la iglesia cristiana, ahí todos van a tener que congregarse en esa iglesia. O sea, si no, no vino a ser una iglesia, sino vino a que nos arrepintiéramos, conociéramos el reino de Él, ¿verdad? El reino de Dios. Bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Hay alguien más que quiera opinar sobre lo que comenta su compañero? Pienso que se refiere, o ellos ya se enfocan más que nada como a doctrinas de hombre, ¿no? Jesús vino a hacer su iglesia en cada uno de nosotros. Bueno, ok, ¿alguien más? Después de haber leído las Sagradas Escrituras, yo percibo que la iglesia ya existía desde tiempos atrás, a través de sus profetas. Y coincido con la segunda opinión del escritor que nos presenta en el hecho de que únicamente vino a redondear, vino a nuevamente a reunir a su iglesia para llevarla al reino de Dios. Gracias. Ok, gracias, hermano. Hermana Rita. Pastor, yo encontré aquí en Hebreos 1 y 2, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También cuando Jesucristo vino a la tierra, él estableció, ¿verdad? Pues se puede decir la iglesia, cuando juntó a los apóstoles y profetas, digo, los apóstoles. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Entonces, gracias por sus comentarios. Vamos a ver ahora la segunda postura, ¿sí? La siguiente es esta, miren. Dice, Jesús no fundó una iglesia, pero sus discípulos sí formaron una. Muchos académicos han sostenido esta tesis, pero la mejor fórmula fue la ensayada por el teólogo católico Hans Küng, quien escribió lo siguiente. Dice, según los evangelios, el hombre de Nazaret prácticamente nunca utilizó la palabra iglesia. No hay citas de Jesús dirigiendo públicamente a la comunidad de los elegidos una llamada pragmática a la fundación de una iglesia. Los estudiosos de la Biblia coinciden en este punto. Jesús no proclamó una iglesia ni a sí mismo, proclamó el reino de Dios. Ahora miren, Küng señala a Jesús como un predicador carismático que creía en el inminente fin del mundo, por lo cual convocó a un gran movimiento escatológico colectivo, enfatizando el amor al prójimo y en el cual podían participar los marginados de la sociedad. Y este autor continúa diciendo lo siguiente. Dice, con sus sorprendentemente breves actividades, como máximo 3 años o tal vez solo unos meses, no pretendía fundar una comunidad separada y distinta de Israel con su propio credo y su propio culto, ni fomentar una organización con una constitución y una jerarquía, y mucho menos un gran edificio religioso. No, según todas las evidencias, Jesús no fundó una iglesia en vida. Pero ahora debemos añadir inmediatamente que sí se formó una iglesia en el sentido de comunidad religiosa distinta de Israel inmediatamente después de la muerte de Jesús. Esto sucedió bajo el impacto de la experiencia de la resurrección y del Espíritu. Según Küng, las experiencias posteriores a la muerte de Jesús y la interpretación de que él era el Mesías fueron las que llevaron a los discípulos a formar la iglesia. Y este autor así lo describe, aquí cito, aunque la iglesia no fue fundada por Jesús, apela a él desde sus orígenes, el que ha sido crucificado y aún vive, en quien para los creyentes ya ha amanecido el reino de Dios. Siguió siendo un movimiento vinculado a Jesús con una orientación escatológica. Su base no era inicialmente un culto propio, una constitución propia, ni una organización con oficios específicos. Su fundamento era sencillamente la profesión de fe en que ese Jesús era el Mesías, el Cristo, tal como quedaba sellado con un bautismo en su nombre y mediante un ágape ceremonial en su memoria. Así fue como la iglesia tomó forma inicialmente. Ok, entonces esta es la segunda postura, hermanos, que dice Jesús no fundó una iglesia, pero sus discípulos sí formaron una. ¿Qué opinan de esta segunda posición? Yo aquí puedo ver que lo que él, a donde iba, llamaba sinagogas, donde se reunían. Y también puedo ver que, por ejemplo, milagros ocurren fuera también de la iglesia. Ok, gracias, hermana. Ricardo. Para mí, esta es la postura correcta. O sea, Jesús no fundó una iglesia. La iglesia se fundó por los discípulos, porque es claro que el Señor vino por las ovejas perdidas de Israel y él así lo describió. O sea, él tenía que cerrar, si me permite, el círculo con el pueblo judío. Ya después ellos decidieron sí o no, eso ya es otro rollo. Ahora bien, y no se enojen conmigo, yo sí creo que Dios no fundó una iglesia. Ahora, tampoco estoy diciendo tiren a la iglesia metodista y a las iglesias cristianas. No. O sea, no por el simple hecho
Y eso es a lo que siento que usted quiere llegar, profesor. No por el simple hecho que expresamente no la haya buscado, no debemos de decir que la iglesia metodista o las iglesias cristianas, incluso yéndome más lejos, la iglesia católica, son, no deberían desaparecer. Eso para mí es algo bien importante y yo creo que por ahí nos quiere llevar. El hecho de que uno piense en uno de los postulados o se acerque más a uno, no es justificación para decir, entonces no creamos en la iglesia, porque tampoco ese es el caso. Bueno, hermano Ricardo, gracias por su participación. Vamos a ver la tercera postura que dice Jesús sí fundó una iglesia, la católica, apostólica y romana. Bueno, yo creo que esta la han escuchado mucho, ¿no? Esta posición, porque aquí, como lo digo, es obviamente la doctrina de los católicos romanos. Ahora miren, el teólogo Gregory Baum define la iglesia de la siguiente manera, pongan atención, dice, que es el conjunto del pueblo cristiano unido por la misma fe católica, la liturgia septenaria de los sacramentos y la aceptación de la autoridad pontificia y colegial. Y aquí miren lo que estoy desglosando. Esta definición contiene 3 elementos. La fe católica romana, entiéndase la dogmática de esta iglesia. Número 2, la liturgia septenaria, que se refiere a los 7 sacramentos. Y número 3, la sumisión al Papa. Por lo tanto, en esta concepción eclesiológica solo cabe la iglesia católica, ¿no? Que es la que celebra esto, los 7 sacramentos, y está sujeta al Papa. Ahora, para defender esta postura, el sacerdote Flaviano Amatuli explica el origen de la iglesia apelando a la Biblia y de paso refutando a cualquier otra iglesia que no sea la católica. Dice, y aquí lo cito, es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro al respecto. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Esto no quiere decir que a otro algún día no se le pueda antojar la idea de fundar otra iglesia. Este será su problema. Para mí lo importante es saber que Jesús hace casi 2000 años ya fundó su iglesia y que por mi parte yo quiero pertenecer a ella hasta la muerte. Lo demás no me interesa, dice este autor. Todos están libres de hacer lo que les dé la gana. Continúa diciendo, en el momento actual, frente a una gran cantidad de grupos que se consideran Iglesia de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? Es decir, la que fundó Jesús personalmente cuando vivió en este mundo y que cuenta con todos los poderes que Cristo entregó a los apóstoles y a Pedro como pastores de su iglesia. Sin duda tiene que tratarse de una sola iglesia y no de muchas, como hay actualmente. Entre todos los grupos que se consideran cristianos, solamente uno podrá decir, yo soy la verdadera iglesia que fundó Cristo personalmente y llegará hasta el fin del mundo. Solamente en mí se encuentran todos los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solamente mis pastores cuentan con todos los poderes que Cristo entregó a sus apóstoles. Solamente yo tengo la garantía de llevar intacto y sin errores el Evangelio de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Continúa diciendo, pues bien, ¿cuál es esta iglesia? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la única que arranca desde Jesús, la única que puede demostrar su antigüedad hasta llegar a los apóstoles y al mismo San Pedro, el jefe de ellos. Sobre este punto no existe ninguna duda. Tenemos millares y millares de documentos que lo comprueban. Al contrario, todos los demás grupos de hermanos separados tendrán a lo sumo 100, 200, 300 o poco más años de existencia. ¿Cómo podrán afirmar que son la iglesia que fundó Cristo? Fin de la cita. ¿Qué les parece? Ok. Ahora sí, opiniones sobre esta postura que dice Jesús y fundó la iglesia y es la católica, apostólica y romana, y ya estamos viendo los argumentos que dan para sostener eso. Ok. Pastor, estaba checando un poco mis notas porque ando, no recuerdo cómo se llama el lugar, pero vimos en la clase pasada, en la clase que tuvimos el mes pasado,
a la historia de la iglesia y en esta materia, algo de lo que habla el historiador Justo L. González, pues habla que en los primeros siglos hubo la formación de la iglesia a través de algunos concilios, a través de algunas, y no fue Roma la primera iglesia cristiana, cristiana en general. La iglesia católica romana no fue la primera iglesia, sino fue la iglesia cristiana o la reunión de cristianos. Nunca en la Biblia nos menciona acerca que Jesús fundó una iglesia. Dice que lo seguían masas, que les hablaba, les compartía, no hablaba de tener una congregación fija. Pero definitivamente la católica romana no es la iglesia como tal, porque no vino, esto vino a formarse después por una cuestión política. Yo en la postura, o yo lo que comprendo, lo comprendo a través de su palabra es que Jesús como tal no fundó la iglesia. Jesús vino a que nosotros, los que les conocemos, vivimos ambos, proclamáramos el reino de Dios. Ese era el propósito y extendiéramos el evangelio. Bueno, gracias, hermana, por su participación. Ricardo, ¿quieres decir algo? Bueno, una cosa es lo que yo puedo decir y otra es la realidad. Fíjense que brevemente, yo le prediqué la palabra a una compañera de trabajo cuando estaba viviendo en Cancún y ella me dijo, mira, yo soy católica y voy a un estudio bíblico, te invito. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegué al estudio bíblico dirigido por puras mujeres, católico, y donde se hacía, se buscaba entender la palabra de Dios. Obviamente no estaba autorizado por el sacerdote. Nosotros no podemos, de la misma forma, no podemos detener el evangelio, con nuestro pensamiento. Tampoco podemos declarar, yo tengo la verdad. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener cuidado entre lo que es, lo que yo pueda decir y lo que en realidad está pasando, que es que el Espíritu de Dios, se mueve de formas que nosotros no podemos entender. Ok, muy bien, hermano Ricardo. Vamos a pasar ahora a ver la cuarta postura que se ha dado sobre esa pregunta de Jesús fundó una iglesia y miren, es esta que tenemos aquí, que dice, Jesús sí fundó una iglesia, pero no la católica. Esta es la postura de muchos evangélicos y cristianos sin denominación. Los primeros en definirla fueron los teólogos de la Reforma. Por ejemplo, Martín Lutero, hablando de los católicos y de la iglesia, escribió, no les concedemos que ellos sean la iglesia y tampoco lo son, y no queremos oír lo que ellos mandan o prohíben bajo el nombre de la iglesia. Pues gracias a Dios, un niño de 7 años sabe qué es la iglesia, es decir, los santos creyentes y el rebaño que escucha la voz de su pastor. Juan 10:3. En efecto, los niños rezan de este modo, yo creo en una santa iglesia cristiana. Esta santidad no consiste en sobrepellices, tonsuras, albas y en otras de sus ceremonias que han inventado, sobrepasando por completo la Sagrada Escritura, sino en la palabra de Dios y en la verdadera fe. Hasta ahí la cita de Lutero. Ahora miren, en tiempos recientes, el escritor Santos Olavarrieta, así se llama, quien se declara un cristiano independiente, expresó lo siguiente. Voy a citar esta opinión. Dice, podríamos meter en el mismo cesto a muchas confesiones entre las que singularmente destaca la católica, con su liturgia romana y sus excrescencias populares, milagros y apariciones, medallas y rosarios, pan bendito, cirios, anillos de amatista, estigmas, grandes misas y bendiciones de montería. Es una solemne payasada en donde no se divisa más que irracionalidad, superchería, mojigatería,
zalemas y sulpiciadas. Entre un hechicero papú y un obispo o dignatario en plena exposición con todo su colgadizo, encontramos montones de analogías. Tal vez la balanza se inclina a favor del brujo, puesto que si comparamos el tam-tam con las procesiones, son más de perdonar las prácticas fetichistas de los pueblos subdesarrollados que las peregrinaciones y romerías occidentales con todas sus ciencias y adelantos. En medio de los falsos cristianos, dentro de los emperifollados y disfrazados sistemas religiosos, se encuentra atrincherado y a la cabeza el impresionante y deslumbrante cristianismo católico, que es virtualmente una religión politeísta. Igual invocan a Jesucristo y a sus cientos de vírgenes que a todos y a cada uno de sus innumerables santos. Ahora miren, al inicio de su libro, este autor presenta su ficha de identificación, la cual es muy interesante por lo que deja ver en cuanto a sus creencias. Dice: Santos Olavarrieta es un gran pecador, un excatólico cuyo compromiso con el catolicismo solamente lo fue a nivel de simple practicante y que hoy, al confesar su error, proclama abiertamente a diestro y a siniestro y sin remilgo que la institución católica romana y sus similares son auténticos sistemas de prostitución espiritual. No es protestante ni lo ha sido jamás y no pertenece a ninguna de las múltiples ramas que engloba el protestantismo mundial, ni a ninguna clase de secta ni religión institucionalizadas de ningún género, no reconociendo más autoridad que la del Señor. Santos Olavarrieta se define a sí mismo como perteneciente a la sola y única iglesia definida por Jesucristo, sin denominación genérica ni específica alguna, esparcida y diseminada sobre la tierra, invisible, que solo el Señor conoce, sin institucionalismos, obligadas reuniones periódicas ni jerarquías terrestres de ningún tipo que pudiesen tiranizarla, y cuyo domicilio o sede social está en el cielo, puesto que no tenemos aquí abajo una ciudad permanente. Hebreos 13:14. En definitiva, dice este autor, se define como un cristiano a secas, firme y solidarizado con la libertad que Cristo nos confirió al hacernos libres, y cuyo pensamiento espiritual enlaza totalmente con el cristianismo apostólico de los cristianos primitivos, basado en la verdad de los evangelios de la gracia divina, sin mixtificaciones, vínculos legalistas, conformismos, tradiciones, paganismos, aditamentos, ritualismos, ni falsificaciones de ninguna clase. Santos Olavarrieta cree básica y fundamentalmente en la autoridad e infalibilidad de la Biblia y en el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, sin paliativos, disimulos, sustituciones ni alternativa de ninguna especie, entendiendo por inminente que no se trata de una cuestión de siglos, sino sencillamente de años. Fin de la cita. Bueno, he citado todo esto, hermanos, aunque es largo, para que ustedes vean cuál es ejemplos, ¿no? De esta otra postura que dice, pues Jesús sí fundó una iglesia, pero de ninguna manera puede ser la iglesia católica, ¿no? Y obviamente, pues estos autores se decantan porque la iglesia es algo muy distinto. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan sobre esta cuarta y última postura que... A ver, pastor, pero tengo una pregunta. En lo que usted está leyendo, él está diciendo que no cree en la iglesia, que no solo que no cree en la iglesia católica, sino no es la iglesia católica, pero no es ninguna iglesia. Ajá. Porque está hablando, yo pensé que solamente hablaba de la iglesia católica, pero ahí especifica que la católica romana. Entonces, estoy entendiendo que él dice, o sea, no es la católica romana, no es ninguna iglesia. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo y se acabó. Eso es lo que yo pude percibir. Ahora, esta postura, en los último año, sinceramente, he escuchado muchos en esta postura. Vino la pandemia y después de la pandemia es una postura que mucha gente he escuchado. Antes de la pandemia alguna vez había escuchado, pero me ha tocado que esta creencia se ha extendido en gran manera, por lo menos en mi conocimiento, mucha gente hoy es de esta postura.
de Jesús vino a ser la iglesia, Él es mi Señor, Él es mi maestro, Él es mi pastor, y ningún otro va a estar como bajo, no voy a estar abajo de nadie. Eso es lo que, si entendí correctamente, es la postura que están tomando. ¿Es así, pastor? Sí, 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 al parecer esa es la posición de este autor que hemos citado aquí, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar? Yo, Pastor Alicia. Bueno, aquí en la escritura antes dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la pregunta que el Señor le hace a Pedro. Quizás todo esto de que si es la católica romana, si es otra, si no es ninguna, se refiere a esta pregunta de quién, o sea, ¿quién? Bueno, él le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia, pues, a mi punto de vista es espiritual y sí, Jesús la fundó porque la fundó sobre la confesión de aquel que crea que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, es espiritual, es quien crea en Jesús, es parte del cuerpo de creyentes y forma la iglesia del Señor. Entonces el Señor sí la formó. Lo demás pues son simplemente pensamientos que la gente tiene. Por eso le pregunto a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y tú qué dices? O sea, el que diga, el que crea, el que viva, de acuerdo como Jesús, bueno, pues esa es la iglesia del Señor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo. Adelante. Bueno, yo estaba ahorita analizando el concepto de fundar, ya con los diferentes puntos de vista, ¿verdad? De estos autores, me dio la curiosidad ahí de analizar ese concepto de fundar. Entonces, ya viéndolo, considero, porque estoy percibiendo las cosas de manera incorrecta, pero ya viendo el concepto, considero que Jesús sí fundó una iglesia, pero la fundó de manera inmaterial. ¿Sí? Ese es el concepto, de acuerdo al concepto de fundar. Sí fundó una iglesia, pero la fundó de manera inmaterial. Entonces, ¿qué hicieron sus discípulos? Ellos la fundaron de manera material. Pero también aquí debemos de tener muy presente, debemos de tener muy presente que la iglesia dentro de nuestra sociedad tiene un papel muy importante. Entonces, esa iglesia que fundaron los discípulos tiene la función o la obligación o el compromiso de proclamar el reino de los cielos. Okay. Sí, no sé, ya consideré yo esos dos conceptos, dando el punto de vista inmaterial y dando el punto de vista de fundar de manera material. No sé qué. Bueno, muy bien. Miren, como se habrán dado cuenta, son temas muy amplios, muy polémicos. A mí me gusta siempre ver diferentes enfoques y puntos de vista sobre un mismo tema para que no nos quedemos solo con una idea, ¿no? Porque a veces solamente escuchamos una sola línea de pensamiento en nuestras iglesias o en el ambiente en que nos movemos. Pero aquí estamos en un ambiente académico, entonces aquí se trata de que ustedes escuchen cosas diferentes, ¿sí? Entonces yo sé que a veces hay temas que les pueden causar cortocircuito, ¿no? Les pueden hacer mucho ruido y digan, ay, ¿cómo es posible que alguien diga esto, no? Pero de eso se trata, no tengamos miedo de pensar, de escuchar diferentes puntos de vista, de cuestionar, de revisar nuestras propias creencias, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, difícil que podamos así en unas clases tan breves poder tener todas las respuestas, entonces, o toda la solución. Pero por eso vamos a hacer trabajo en la semana. Yo les voy a encargar una tarea que va a redondear todo este tema que estamos viendo, porque pues ya ahorita ya se nos agotó el tiempo de esta primera sesión. Pero la idea es que ustedes continúen reflexionando sobre esto, ¿no? Que no se queden nada más con lo que vimos aquí, ya no. Se trata de que ustedes piensen, reflexionen, investiguen y ya después lleguen a una conclusión. Porque tal vez alguien diga, bueno, y de todos estos puntos de vista, ¿cuál es el correcto, no?
pues cada quien va a tener diferente opinión, pero aquí lo que me interesa es que ustedes investiguen, que lean, que estudien y ustedes lleguen a un convencimiento propio, ¿sí? De por qué creo esto, en qué me baso o por qué creo lo otro. Entonces, miren, les voy aquí a compartir cuál va a ser la tarea de esta semana, ¿ok? La tarea de esta clase 1 es: responde a la cuestión. Jesús fundó una iglesia, explica y da bases bíblicas, ¿ok? Entonces, lo primero que van a hacer en esta semana, pues es continuar con este tema, pero ya por cuenta propia, van a investigar. Pueden investigar en internet, leer libros, dialogar con otras personas, en fin. Pero me interesa que ustedes hagan su propia investigación. Entonces, responde a la cuestión. Jesús fundó una iglesia, explica y da bases bíblicas. Y la segunda parte de la tarea es define los siguientes conceptos. Entonces, van a definir ustedes esto. ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué es iglesia universal? ¿Qué es iglesia visible? Iglesia invisible, iglesia militante, iglesia triunfante, iglesia tradicional e iglesia moderna. ¿Ok? Ahora ya nada más para cerrar, yo cuando hacía el ejercicio que estaba aquí arriba mencionado, cuántas veces se usa la palabra iglesia y cuántas reino en los evangelios, pues lo que quería es que viéramos esto, ¿no? Porque también hoy la discusión en muchos ámbitos, sobre todo en las redes sociales, pues es todo esto, ¿no? De que la gente se dedica a defender una iglesia. Es que mi iglesia es la verdadera, es que la tuya no, es que esta sí, es que esta no. Cuando, hermanos, en los evangelios, que son los textos fundacionales del cristianismo, pues solamente 2 veces se menciona la iglesia y más de 100 veces el reino de Dios o el reino de los cielos. Quiere decir que ya si nosotros estamos empantanados en esta discusión de acá arriba, tratando de definir cuál es la iglesia verdadera, a lo mejor nos estamos perdiendo de una dimensión más amplia, más grande y universal, que es la del reino de Dios, la del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, por eso yo quería hacer esta distinción y esto sin duda les va a servir para contestar acá. Esto que vimos aquí les va a ayudar también para contestar acá. ¿Ok? Entonces, yo no les quiero ahorita ya predisponer a una respuesta, quiero que ustedes investiguen. Pero ya esta asimetría o desproporción que hay aquí con respecto a esto ya tiene mucho que decirnos, ¿no? Tiene mucho que revelarnos. Y habría que preguntarnos, una cuestión más, es qué se predica hoy, si se predica una iglesia o si se predica el reino de Dios. ¿No creen? Bueno, hermanos, pues por mi parte entonces es todo en cuanto a esta primera sesión. Me dio gusto conocerles, estar con ustedes, iniciar este curso y pues si tienen alguna duda después ahí en el WhatsApp que quedó para el grupo, ahí pueden subir pues algún comentario, alguna duda o algo. Podemos estar en contacto con mucho gusto entre semana. Gracias, Dios les bendiga, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Saludos, Bendecido fin de hermanos. semana. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, Buenas tardes, hermano. hermanos. Gracias.